A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Bienvenidos amigos a este martes 11 de abril, aquí en la hora global, aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial. Hoy también con nuestra edición en video, donde podemos también expresarnos en forma de imagen con ustedes. Este video va a ser subido al canal de YouTube de En Perspectiva y allí lo podrán ver. Bienvenidos a este martes, como os dije, para tratar de intentar entender este nuevo desorden mundial. Con nosotros hoy va a estar Rodrigo Mengar, analizando el intento de ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. En realidad Finlandia sí entró, Suecia no. Esta adhesión de Finlandia a la OTAN ha significado un vuelco copernicano de la seguridad en Europa. Es que iniciando en febrero de 2022 con la invasión de Ucrania con las tropas rusas, los resultados más inmediatos de tal ingreso se resumen en dos. Uno, la quiebra de la política finlandesa de no alineamiento. Durante más de 80 años eso sucedió. Se supone que hay ahora un rápido incremento de la tensión en el territorio, de la tensión en la zona, particularmente en el Báltico. El otro es el reforzamiento de la OTAN. Pasa de 30 a 31 el número de aliados, pero además implica el acceso de 338.000 kilómetros cuadrados de extensión y 5 millones de habitantes a la Alianza Atlántica. Más allá de los activos militares de ese país, tiene complejos geopolíticos estratégicos importantes, pero además hay que tener en cuenta que se están agregando 1.100 kilómetros desde el Círculo Polar al Golfo de Finlandia y unos 350 kilómetros más o menos entre el Golfo de Botnia y la frontera rusa. Estamos entonces en 1.400, 1.300 kilómetros más, lo cual lleva a casi 2.500 kilómetros en total toda la longitud de la frontera entre Rusia y la Alianza Atlántica. Todo esto va a obligar obviamente a Moscú a reforzar esa zona, a manejar medios de vigilancia, protección, de 1.300 kilómetros a 1.400 kilómetros más fronterizos, que lejos de ser ahora neutrales pasan a ser potencialmente territorio enemigo. Todo esto, además, si se hubiera consumado la planeada entrada de Suecia en la OTAN también, hubiera convertido, de hecho se está convirtiendo, a prácticamente todo el Báltico en una suerte de lago interior de la OTAN, por el cual, por supuesto, no tendría salida ningún tipo de buque ruso si las cosas se complicaran. Podría evaluarse que la congelación por Ankara y Budapest de la integración sueca de la OTAN en realidad ha beneficiado por ahora los intereses geoestratégicos del Kremlin. Finlandia en la OTAN es un factor de aislamiento para Rusia, en dos funciones vitales, en dos lugares vitales. Uno es San Petersburgo, que está en la frontera con Finlandia. La ventana de Rusia es Occidente, durante muchos siglos en la mente de su fundador, Pedro el Grande, 5 millones de habitantes, ese gran centro comercial, económico, político, financiero e industrial de Rusia, tiene varios puestos marítimos de carga importantes en la zona. También Kaliningrado, la base en la cual Rusia pone sus expectativas desde el punto de vista de la defensa en esa zona. Todo esto para ser analizado a partir de ahora con ustedes. Los accesos de Rusia al Atlántico empiezan a ser limitados o casi nulos ahora, y lo queremos ver con Rodrigo Mengar, con alguien de la casa, a quien le damos la bienvenida. ¿Dije bien todo esto, Rodrigo? Sí. Te dejo charlar. Perfecto. No, o sea, sin duda en realidad para mí, como comentábamos un poco antes de que diéramos comienzo al programa, para mí es en realidad una derrota política para el régimen de Putin, digamos, ¿no? Porque efectivamente, como bien mencionabas, digamos, siempre fue Finlandia de alguna manera, eh, ¿cómo llamarle? Un poco el modelo o los parámetros que se tomaban a la hora de justamente, como decías vos, ejemplificar la neutralidad de terceros actores, ¿no? Efectivamente, soluciones a la finlandesa, justamente la finlandización, digamos, de un país, siempre fueron justamente de una manera métricas
que revelaban y reflejaban esta vocación a una postura, digamos, no alineada. Y este viraje, y esto es un poco lo que quiero trabajar contigo ahora de la parte histórica, digamos, este viraje viene a marcar de alguna manera un hito. O sea, ni en toda la Guerra Fría, o sea, digamos de lo que se llamó el golpe de Helsinki en adelante, ni en toda la Guerra Fría, digamos, Finlandia estuvo alineada a la OTAN en ningún momento. Había una genuina convicción de que la neutralidad era la mejor solución. Y es aquí que Putin logró ahora em, crear una noción o una sensación de amenaza que ni siquiera en tiempos de la Guerra Fría existía para los países involucrados. Y me parece que el caso de la adhesión de Finlandia a la OTAN definitivamente muestra en qué medida esto es así y, como también te decía en la charla anterior al programa, es una derrota política tremenda para Putin. Porque Claro. queriendo... sí, Ahí está. Antes de entrar conceptualmente a eso, porque lo de la derrota política yo te lo voy a discutir. bien, Porque la idea es que quiero que el programa sea una especie de debate, esas ideas. Esto no es una entrevista, nos tenemos mucha confianza y conocimiento, y hemos discutido sanamente muchísimas veces, sos de los que me gustan. perfecto. Vamos a tratar de ver primero de qué estamos hablando. Es decir, el, 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 el mapa que de alguna manera nos muestre, no sé si se está viendo allí, tú lo podés ver, Ahí se ve. ahí está, que nos muestre de alguna manera eh, dónde estamos parados en cuanto a eso. Allí tenemos en amarillo a Finlandia y a Suecia. Sí, Son los dos países que han pedido entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Quiero ir por partes a ver si me ayudas. Antes de entrar a los sentimientos, las políticas, las formas de ser de la gente, los clubes, los alineados, los no alineados, hay un hecho geopolítico fundamental allí. Rusia, para salir del Báltico, tiene que pasar por ambos. ujú, Rusia está allí en el Báltico, le costó llegar al Báltico, pero siempre estuvo en esa zona, pero son territorios que ganaba y perdía, ganaba y perdía, ganaba y perdía. sí, Desde esa costa rusa pequeña, en color rojo, entre el Finlandia este, amarillo y el azul de los países bálticos, desde allí, por ejemplo, sale el Nord Stream y el Nord Stream 2, que cruzan hasta Alemania por el Báltico. Esa salida al Báltico, entre otras cosas, de barcos petroleros, ¿por qué no? Deben pasar por un cuello de botella entre los países bálticos y ahora Finlandia. Y todavía para salir de allí, en dos estrechos entre Alemania y ahora Suecia. Es decir, los dos países que pidieron el ingreso a la OTAN. ¿Eso es relevante? O sea, por supuesto que es relevante. En realidad, em, Solo es... geopolítico el análisis, ¿no? ¿eh? Solo geopolítico este análisis, geográfico, digamos. Sí, sí, sí. Digamos, en un sentido geopolítico, sin duda, en realidad. Porque vos tenés que, aparte, más allá incluso o sea, de todo el tema de lo que es la salida del Báltico, porque yo diría que ya a priori está muy comprometida. Verás que en realidad la salida del Báltico, digamos, allí donde vienen como a juntarse Suecia y Dinamarca, tiene que se llama el Estrecho del Sund, ¿no? Sí. Sí, Bueno, yo dije Alemania, es Suecia y Dinamarca, dije mal. no, no, pero está bien igual porque en realidad Alemania también viene a ser una potencia cuya presencia en el Báltico viene a asignar, obviamente, digamos, lo que es la seguridad internacional, las políticas de defensa del Báltico. Em, ahora bien, em, el tema acá que tenemos es que, Todo eso se consolida ahora. comentaba efectivamente es eso, si nosotros nos ubicamos en, digamos, la orilla del Báltico, y lo que implica efectivamente, como decías vos, la salida desde lo que vendría a ser Ingria, que es un tipo de San Petersburgo, pasando efectivamente contra todos los estados bálticos, para luego pasar por la frontera polaco-germana, para luego salir, ya tenés en realidad una frontera marcadamente, digamos, comprometida a priori, porque todos esos países, salvo Finlandia y Suecia, son miembros de la OTAN. Claro, a ver, también está el tema aparte de Kaliningrado, ¿no? El Oblast de Kaliningrado que podemos ver en el mapa ahí como un enclave Entre ruso Polonia y los países entre bálticos, Polonia y Lituania, efectivamente. ahí en Que rojito. de alguna manera también una adhesión, digamos, sueco-finlandesa a la OTAN aumenta el cerco a Kaliningrado, ¿no?
que, digamos, o sea, que es importante destacar, Kaliningrado está sobre representado en el esquema de lo que se llama el orden de batalla, digamos, ruso, porque tiene allí estacionados un importante contingente militar, para lo que es digamos, las dimensiones del Oblast, aparte de justamente misiles y armas que pueden alcanzar el resto de Europa. Entonces, para Putin es importante no tener a Kaliningrado, digamos, de alguna manera aislada o, digamos, rodeada, porque esto obviamente merma los canales de comunicación, las vías de abastecimiento y demás al enclave. Yo no lo anoté en el mapa allí, pero tendría que haberlo hecho. Pero muy cerca de Finlandia hay un tema estratégico y muy importante para Rusia, que es San Petersburgo. Lógicamente. O sea, Lógicamente. tenés a De la hecho, OTAN ahora a pocos cientos de kilómetros de San Petersburgo, que no está allí en el mapa, pero está cerca de la frontera. bueno, de hecho yo no sé si, o sea, justamente yo la cosa que te adelanté que quería introducir era el tema, digamos, histórico, ¿no? La evolución histórica del conflicto. Em, y de alguna manera, en realidad, el rol de Finlandia durante años fue efectivamente brindar digamos, un buffer, ¿no? A Rusia que evitara que se llegara a San Petersburgo. O sea, esto data de antaño, ¿no? Pensemos, o sea, digamos, siglo XV, todavía cuando estaba Novgorod por la vuelta, o sea, digamos, la República Mercantil, aparte de Moscovia. Después cuando Moscovia, digamos, y Novgorod se unen y después pasa a ser efectivamente, digamos, una Rusia primitiva. Históricamente nosotros por ahí estamos acostumbrados a ver a Rusia como el poder preeminente en la región, pero en realidad no fue siempre el caso. De hecho, si nosotros estábamos en el siglo XVII, en pleno 1600, y le preguntabas a una persona, digamos, más o menos, digamos, digamos, dada en la materia, te habría dicho que la potencia en auge por antonomasia en el Báltico habría sido Suecia. Suecia que en realidad tenía en aquella época Finlandia misma, Suecia que aparte se disputaba incluso en ocasiones la corona polaca, la Polonia y Lituania era gigante en aquella época, y Suecia que aparte se había opuesto con marcados éxitos a Dinamarca, ¿no? A Dinamarca-Noruega, que era, digamos, de alguna manera un estado que después surgió, que era una unión personal entre ambos estados. Em, Ahora, el tema es que, ese claro, buffer, ¿por qué sucedía? Porque esa zona en realidad era zona poco habitada. era poco habitada sin duda. O sea, y en realidad el Gran Ducado de Finlandia estaba en un régimen de unión personal con el reino de Suecia. ¿Qué pasa? Bajo Carlos XII, que fue uno de los grandes, digamos, líderes militares de la historia, fue por hoy muy olvidado, pero es importante destacar que, por ejemplo, Napoleón lo admiraba. O sea, un tipo, digamos, cuyo dominio del arte militar era de renombre. Y Carlos XII es el sueco que procede a la invasión de Rusia. O sea, y para peor, lo hace con marcados éxitos, que al final después termina siendo derrotado en la batalla de Poltava, como Napoleón tuvo su Borodino. En Rusia es un tema distinto. Pero lo cierto es que en realidad eh, es una guerra, la Gran Guerra del Norte, que dura años y que justamente es una pugna por el dominio del Báltico. Y es acá, justamente, que, o sea, la disputa en realidad en ese momento no era por Finlandia per se, sino por el dominio báltico como un todo. Pero a partir de ahí, justamente porque pensemos que esto fue, digamos, o sea, fines del 1600, principios de 1700, o sea, 1721 culmina la guerra, creo, estamos con pleno Pedro el Grande. Y Pedro el Grande, como sabemos, fundó San Petersburgo. O sea, y lo hizo justamente ahí en Ingria, en la provincia de Ingria, porque se ha enfrentado a Finlandia para, como sabemos, comunicarse con el resto de Europa y a través de ello occidentalizar Rusia. El tema es que, si puedes poner el mapa de vuelta un segundito, te lo agradezco, así más o menos sabe la Sí, cómo no. referencia. El tema es que, em, entonces, nosotros nos situamos en pleno 1721, efectivamente tenemos a Suecia y Finlandia, que son una única, digamos, entidad. Ahí los tenés. Perfecto, ahí. Suecia y Finlandia, imaginémonos, una única entidad, y ya enfrente de Finlandia vemos el golfo este pequeño que está, digamos, aquí, que Sí, sí, sí. no entiendo yo el mouse, lo explico como puedo, ¿no? Pero digamos, vemos que es una especie de cuña ahí donde, debajo Ahí, de Finlandia, efectivamente, de ahí efectivamente. yo te Ahí anotaba tenemos hoy a que es San de donde Petersburgo. de ahí te anotaba yo que es de donde sale el Nord Stream 1 y 2. Exacto. Y ahí Porque en tenemos realidad es la costa que tiene Rusia en el Báltico. claro, pero ahí tenemos a San Petersburgo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que en aquella época San Petersburgo, capital en aquel entonces, tenía una amenaza en sus puertas. Porque es lo que en realidad no pudo Pedro Grande solucionar. Tenemos que esperar recién a las guerras napoleónicas y al Congreso de Viena para que Rusia se haga con Finlandia.
O sea, falta muchísimo tiempo para esto. ¿Y por qué? Porque Rusia justamente bajo Alejandro I estaba en la búsqueda de lo que llamaba el escudo finlandés. Porque ahí sí, si lo miramos tiene todo el sentido. Es la idea de tener a Finlandia operando de alguna manera como barrera y evitando que llegue cualquier invasor, digamos, a través de Que en este Finlandia caso, según lo hasta... que has relatado, y te agradezco el relato porque no lo tenemos en la cabeza, nosotros tenemos esa visión post Segunda Guerra, donde los Ujú, alineamientos son otros, ujú. pero en ese momento Rusia mirando por encima de Finlandia, al otro lado del Báltico, el gran contendor militar era Suecia. Sí, sí, Suecia, sin duda. Ya para las guerras napoleónicas, en realidad yo creo que había una conciencia de que Suecia no tenía el poder militar para hacer frente a Rusia, ¿no? Pero lo que sí es verdad que, recordemos que es en Suecia quien está como rey es Bernadotte, antiguo mariscal napoleónico, Ujú. que Napoleón había logrado de alguna manera instalar, mejor dicho, no Napoleón, sino que le habían ofrecido la corona por su alineación con Napoleón, termina traicionando después a Napoleón y logra sobrevivir, digamos, al Congreso de Viena por ello. Bernadotte, cuyos descendientes están hasta el día de hoy allí. El tema que pasa es que no deja de ser igual una figura vinculada, digamos, a la Revolución Francesa, vinculada a la Francia revolucionaria, que había invadido a Rusia. Entonces, obviamente que hay un miedo a la figura. Ojo, se le da una compensación a Bernadotte. Y la compensación es Noruega. Por eso Suecia y Noruega son un estado, digamos, único. O sea, porque Dinamarca se había llevado con Napoleón. Entonces, ¿cuál es el castigo? Le sacamos Noruega. Noruega va para Suecia y Finlandia va para Rusia. Ese fue el cambiazo. Después, a principios del siglo XX, en 1905 o 6, no me acuerdo, Noruega se va a independizar. Tema aparte igual. Pero igual es importante explicar, porque todo esto fue parte justamente de un orden geopolítico del Báltico, que a Rusia siempre amenazó. Rusia tuvo una pugna, como digo, de siglos. O sea, de los fines de los 1600 hasta los 1800, de poder justamente salvaguardar una especie, ni siquiera digo de hegemonía, sino más bien un modus vivendi en el Báltico que le permitiera sobrevivir o evitar cualquier invasión. ¿Qué pasa con Finlandia? Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, colapso, digamos, del imperio de los Zares y surgimiento de la Unión Soviética y las independencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tras la firma de Brest-Litovsk y demás. ¿Qué pasa? A raíz de ahí tenemos un estado finlandés que, ojo, las fronteras no condicen exactamente con las que tenemos en el mapa, porque hay un cambio territorial importante que tiene en el medio, que es en la guerra de invierno. Y también es importante para nuestro relato, digamos, de seguridad internacional actual. Sacaste el mapa, yo justo quería hablar del mapa de vuelta, Ah, pero no te bueno, preocupes. perdón. No pasa nada, no pasa Pasa nada, no que pasa no, nada. no quiero aburrir a la gente solo con el mapa, sino que de No alguna pasa manera nada, es breve igual, es breve y nos ya vea volvemos también, pero a ya lo dejarlo, volvemos a poner, no hay ningún problema. ya lo dejamos Servicio de lado. completo para ti y para los escuchas. Excelente. Entonces, ¿cuál es el tema? En realidad Finlandia, entonces transita más o menos desde 1920 a 1940 una existencia independiente, o sea, pasa justamente a sacudirse el yugo ruso y por primera vez en la historia, básicamente, desde muy temprano en la Edad Media, goza de una existencia independiente, donde ni Suecia ni Rusia la dominan. Obviamente, aparte viene acá toda que no viene al caso, ¿no? Pero toda una pesquisa de una identidad nacional y la conformación, ¿no? Pero lo que termina pasando ya nos trae a 1940 y a Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión de Polonia y la división de Polonia, según los parámetros de Molotov-Ribbentrop, tenemos que en realidad, aparte de dividirse en Polonia, se dividen de alguna manera en esferas de influencia la región del Báltico, los alemanes y los soviéticos. Y Lituania está en Letonia, después en realidad de un adendo que se hace, porque inicialmente no solamente Estonia y Letonia, pero pasan a ser los tres, quedan en manos de los soviéticos, y em, Alemania, digamos, tiene un entendimiento tácito según el cual, digamos, justamente no se inmiscuir en el conflicto con Finlandia. ¿Qué termina pasando? La Unión Soviética invade Finlandia. Hasta el día de hoy, o sea, no hay, es una de esas guerras como muy complejas de la historia porque a priori, no, o sea, entiendo que no hubo, digamos, ¿cómo explicarlo de una manera? No hay pronunciamientos, porque estamos, o sea, no hay pronunciamientos de prensa como tenemos ahora, de alguna manera de, bueno, o sea, vamos aquí no sé, a desnazificar Finlandia, ni mucho menos, o sea, sino que en realidad es una invasión que obviamente lo que busca es maximizar ¿cómo llamarle? El margen geopolítico de cualquier cosa Rusia, ¿no? De la Unión Soviética en aquel entonces. Ujú. Ahí lo tenés. Digamos que, pensemos de vuelta que la Unión Soviética en aquel momento tenía 200 y pico de millones de personas, Finlandia tenía sus 5 millones más o menos como ahora, si mal no recuerdo, tendría que haber sido una guerra muy sencilla. Pero lo que pasa es que los finlandeses libran una guerra
digamos, con matices irregulares, muy exitosa, mantienen a los soviéticos a raya. En su peor momento había una tasa de 10 soviéticos muertos por cada finlandés que caía. Y lo que termina pasando es que, si bien Finlandia termina perdiendo la guerra cuando el mariscal Zhukov se inmiscuye, digamos, en el conflicto y pasa a comandar las tropas soviéticas, lo cierto es que Finlandia fue una conquista muy cara para la Unión Soviética. Los soviéticos, de hecho, no llegaron a ocupar Helsinki ni mucho menos. Meramente ocuparon la región de Karelia, que en el mapa está, si nosotros nos ubicamos, allí donde confluyen. No sé si querés que comparto yo un mapa, si querés, para aliviarte Pero a ahora vos. te quería decir que tenemos que cortar ahora, porque tenemos que ir al próximo bloque, Ah, pero a la perfecto. vuelta Ujú. lo definimos mejor en el mapa. Perfecto, ningún Ya problema. volvemos, amigos, ya estamos con ustedes en unos minutitos. No se vayan, que nosotros seguimos aquí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos. Seguimos acá en la Hora Global, en la tarde de Radio Mundo. Seguimos con Rodrigo Melgar. Rodrigo, nos habíamos ido bastante atrás en la historia, desde el siglo XVII prácticamente hasta Primera Guerra Mundial. Explicabas tú cómo Rusia siempre vio por encima de Finlandia, del otro lado del Báltico, a una Suecia Suecia. amenazante que incluso en su Sí, momento tuvo control sobre Noruega también, eran sí, todo uno. Y que Finlandia entonces se transformó siempre en una especie de buffer interno, sí. o de colchón. eh, pero las guerras cambiaron un poquito de eso, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial transformó a Finlandia en un país que tuvo un papel muy especial en esa guerra. ¿Es así? Es así. De hecho, en realidad, de alguna manera, y acá comparto pantalla, confirmame Sí, que se vea bien. sí, se ve Bien. perfecto. Nosotros tenemos que en realidad Finlandia, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, cuando la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado, pero en vísperas de, digamos, de comienzo de hostilidades entre Alemania y la Unión Soviética, o sea, ese breve interludio entre Molotov-Ribbentrop y el comienzo de la Operación Barbarroja, tenemos que entre Finlandia y la Unión Soviética se libra la Guerra de Invierno. La Guerra de Invierno es una guerra que justamente la Unión Soviética comienza por sentirse amenazada por Finlandia. ¿Y por qué? Porque vemos acá la región que dice Karelia. ¿Ven mi mouse ustedes? No estoy seguro si Sí, vos lo sí, ves. yo lo veo perfecto, pero es Perfecto, abajo a la derecha dice Karelia. perfecto. Acá abajo a la derecha, Karelia, ¿no? Claramente, sí que no hay problema. Teníamos aquí, si nosotros vemos acá, más o menos acá al sur de Karelia está San Petersburgo. Y atravesando Karelia teníamos lo que se llamaba la línea Mannerheim. ¿Bien? La línea Mannerheim era una línea defensiva, una suerte de línea Maginot, pero versión finlandesa, que ofrecía justamente una red de fortificaciones al Estado finlandés que lo protegía de la Unión Soviética. Ujú. Obviamente no cubría digamos, las partes más septentrionales, o sea, el norte, digamos, con la Unión Soviética, pero también son partes que por su mismísima digamos, topografía y incluso topología y demás, es muy difícil acceder, ¿no? O sea, no iba a mandar tanques o una zona de infraestructura desarrollada como era Karelia, con mandarlos allá, digamos, por el norte, ¿no? Entonces el punto, digamos, de contacto lógico era Karelia. Hubo negociaciones entre los soviéticos y los finlandeses que no prosperaron, donde los soviéticos, digamos, eh, negociaban, ora amenazaban a los finlandeses para que les cedieran Karelia, a cambio de lo cual ofrecían, digamos, concesiones territoriales en lo que es Karelia Oriental, esta parte de acá que está al este, acá dice la Unión Soviética en el mapa, de nuestra parte es Karelia Oriental, pero los finlandeses no querían, lógicamente, porque ya habían visto que Lituania, Estonia y Letonia habían sido todos anexados por la Unión Soviética, y sabían que en realidad si cedían Karelia con la línea Mannerheim, la Unión Soviética podría inicialmente decir, sí, sí, quédense con esto, pero después en realidad, sin defensas algunas, como le pasó a los checos en Múnich, sin defensas algunas, eran pasto, digamos, para la invasión soviética. ¿Qué pasa? Van a la guerra los dos, Finlandia y Unión Soviética, y como adelantamos antes, los finlandeses hacen una resistencia heroica, donde básicamente se cobran 10 soviéticos por cada muerto propio. Al final terminan perdiendo, pero no es la derrota aplastante que Stalin había, digamos, con la cual Stalin había contado, y pierden estos territorios que acá están en rojo. Karelia, como decíamos acá en el sur, Sala acá en el norte, y Petsamo, más en el norte. Ahora sí dejo de compartir. Pero se consolida a partir de allí una animosidad permanente entre ellos. Efectivamente, porque después, cuando Alemania nazi invade la Unión Soviética, los finlandeses, tan solo un año después, digamos, de la firma de la paz, se suman a esta guerra, le llaman la guerra de continuación, que justamente para poder recuperar los territorios perdidos. Qué interesante es que los finlandeses, de hecho, se frenan
en la línea anterior, digamos, nos quedan sus reclamos territoriales originales. No se despliegan, digamos, al esfuerzo grueso de la Wehrmacht para marchar, por ejemplo, sobre San Petersburgo y Moscú. Es verdad que ellos vienen a rodear San Petersburgo por el norte, pero no avanzan más allá de O las sea, antiguas fronteras. acompañan el avance nazi solo hasta lograr los territorios que ellos Solo querían. hasta los territorios de ellos. Y es una manera también de ellos de decir, no tenemos un afán de conquista, un acuerdo de caballeros, si se quiere, capaz, ¿no? Unilateral. Una cosa es decir, no tenemos afán de conquista, sino meramente recuperar lo que nos robaron, de alguna manera. Sabemos cómo termina la Segunda Guerra Mundial, sabemos también que Finlandia se cambia de bando y termina en tu momento peleando para expulsar a los alemanes del territorio finlandés, y al final de la guerra tiene que aceptar las pérdidas territoriales, digamos, que la Unión Soviética había impuesto a ella. Em, Todo esto obviamente implica entonces una Finlandia derrotada, digamos, relativamente mutilada, parece que fue en el orden del 9% el territorio que perdió, porque imaginémonos que antes de ello eran casi 32 kilómetros o algo así que separaban a San Petersburgo de Finlandia. Era muy próximo, era más cerca que Montevideo Atlántida. Y ahora en realidad se logró una distancia mayor. Eso dejó a la Unión Soviética suficientemente tranquila, pero de cualquier manera el miedo siempre estaba. Comienza la Guerra Fría y después tiene lugar en los 50 lo que se llamó el golpe de Helsinki, que fue una pequeña maniobra que cuando justamente Finlandia estaba, digamos, orbitando digamos, en los círculos, digamos, de Occidente, la OTAN, la Unión Soviética es un despliegue, una amenaza, justamente de intervención, que culminó con una especie de eh, capitulación finlandesa y aceptación de un estatuto neutral, de alguna manera, ¿no? Pero no, nunca formando parte ni de la Unión Soviética ni siendo un satélite. Exacto. No, mejor dicho, nunca estamos hablando de la Guerra Fría en adelante, porque Sí, sí, vimos sí, ya sí, antes sí. que fue No, muy no, no, estoy incierta, hablando tranquilo, después de perfecto. 45. Sí, 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 después de 45 no, efectivamente. Venimos para acá. Cae, digamos, Pero perdona que te interrumpa, pero en contrapartida, sin integrar el club militar de Occidente. exactamente, exactamente. Realmente una neutralidad a pie de juntillas. Sí, el tema real también es como también un poco conversamos, es em, cambió mucho el esquema de la seguridad internacional de la Guerra Fría en adelante, ¿no? El esquema de la Guerra Fría es un esquema de un mundo bipolar, bajo líneas ideológicas y una pugna entre dos grandes, digamos, superpotencias, que son Estados Unidos y Unión Soviética. Bajo ese paradigma, obviamente, Finlandia era de alguna manera, o sea, era así, si bien era próxima, obviamente, a Rusia, digamos, a la Unión Soviética, también lo que partidista en aquella época la Unión Soviética, mucho más importante y poderosa, tenía también muchas otras piezas en el tablero, ¿no? O sea, digamos que Finlandia en aquel entonces, tener neutralizada ya bastaba y sobraba, porque en realidad la Unión Soviética sabía que tenía proyección de poder en el resto de, digamos, de Europa y del mundo, que también era una salvaguarda también propia a la integridad territorial. Cae la Unión Soviética, cae el comunismo en Europa, se empieza a otanizar Europa, digamos, se empieza a expandir la Unión Europea, y eso empieza obviamente a cambiar la realidad geopolítica de Rusia. Ojo, yo ya he dicho esto mil veces y lo mantengo. La expansión de la OTAN per se no constituye una amenaza para Rusia. Lo que pasa es, Eso lo discutimos en el último bloque porque lo hay discutimos, sí, todo pero un tema de es una percepción lectura. que es muy importante hoy, porque la percepción hoy está muy presente en los discursos de los contendientes. Exacto, Entonces exacto. El hay tema es que que empezar la a, percepción lo están haciendo puede ser jugar, no real. puede y no puede, ahí está, Es pero el lo que problema. sin duda, lo que no hay ninguna duda es que está presente en la ecuación hoy de los discursos y de la Efectivamente, justificación. efectivamente. Pero volviendo a esto, entonces Finlandia crece, no crece, pero perdura después de 1945 y durante toda Sí, la Guerra Fría en algo que es muy diferente. La gente joven hoy que no vivió la Guerra Fría tiende a confundir esto con una nueva Guerra Fría, no tiene nada que ver. sí, no tiene nada que ver. La Guerra Fría era tan, a ver cómo lo puedo expresar, tan artesanal, tan tosca, que llevaba todo a blancos o negros. Sí. Entonces, al hacer todo blancos o negros, eran muy difíciles los grises. ¿Ah? O sea, la multilateralidad que hay hoy, las decisiones independientes que se sientan a tomar, por ejemplo, un Erdogan, todo eso no existía. Es mucho más parecido en realidad al siglo XIX esto. O sea, es mucho más Claro, parecido al siglo XIX, porque tenés esa muchos Guerra polos en Fría realidad. era blancos y negros y realmente Finlandia hizo maravillas
para encontrar un gris bajo la sombra de la cual sobrevivir. Sí, sí, Ahora, sí, sin duda. eso hay que anotarlo, pero dentro de esos grises, obviamente, eran tan antinómicos los modelos y las formas de pensar y todo eso que uno no tenía más remedio que decir, bueno, me guste o no me guste, yo termino identificándome más con este estilo de vida, no con el otro. Lógicamente. Y a Finlandia le pasaba eso, era un país con un estilo de vida occidental. Es que yo a eso voy ahora, en realidad. Estamos en un modelo mucho más decimonónico, ¿no? Donde tenemos una pluralidad de órdenes y poderes que se vienen a ofrecer ahora como alternativa. Ya no es el orden capitalista o comunista, sino que es el modelo chino, el modelo ruso, el modelo, digamos, o sea, saudí, iraní, el modelo Europa Occidental, el de Europa Oriental, el estadounidense, el latinoamericano. Hay una miríada de posturas, digamos, tan variopintas que ofrecen una nueva, si se quiere, son propias de un nuevo sistema o sea, y un nuevo balance de poder, ¿no? Donde igual hay un actor hegemónico que es Estados Unidos, que es la única superpotencia presente, sin duda por menos de antaño, con una China, digamos, en posible, digamos, auge, que igual ya la otra vez explicamos en un programa sobre China, porque yo creo que China nunca va a ser verdaderamente una alternativa, pero es un tema valórico eso. En cambio, ¿pero qué pasa? El problema es que obviamente bajo este paradigma, digamos, o sea, Rusia ya no es el polo de captación para un 50% del mundo. Rusia ahora es, aparte, en su reconfiguración, una cosa que Mira Milosevic Juaristi, una académica serbia que escribe en el Real Instituto Elcano, ella destacaba, que Rusia se reinventa bajo el prisma del nacionalismo. Y al reinventarse bajo el prisma del nacionalismo, vos ya no tenés una cosmovisión, porque claro, el comunismo es exportable. O sea, es para polacos, para alemanes, para italianos, para lo que se te antoje, ¿no? Pero el nacionalismo se decía específicamente para el grupo en cuestión al cual perteneces, a saber, los rusos, en este caso. Entonces empezás a tener una cosmovisión nacionalista mucho más reducida, digamos, reduccionista en mucho sentido, tipo de lo que era la visión bipolar de la Guerra Fría. Claro. Entonces, ahora Rusia es el actor ruso como tal. La Unión Soviética es mucho más compleja como actor en ese sentido, porque la Unión Soviética tiene una agenda global. Rusia tiene una agenda regional pura y dura. Sí, Y sí, es sí, el sí, tema, sí, bajo una agenda regional, ahí están un poco las diferencias, es exacto, decir, el tema es claro que bajo una agenda global Finlandia es prescindible, pero bajo una agenda regional no. Por claro. eso es importante este viraje. Sí, sí, en aquel momento, para expresarlo de una forma más burda, eh, era un campeonato que se jugaba entre dos equipos. Claro, y Jugabas por en premios uno mucho o más jugabas grandes. en otro. Y si no Claro. estabas en uno, ibas al banco. Y punto. El tema es que aparte cuando sos equipos grandes, peleas por premios grandes. Cuando pasás a tercera división, por así llamarle, peleas por Claro. premios más Ahora es chicos, digo. distinto cuando el campeonato es de 22 equipos. Entonces, bueno, todos tienen Exactamente, algo que decir, que es lo que está pasando ahora. exactamente. Finlandia entonces eh, maneja esa especie de nacionalismo también, que desde su punto de vista es parte de la ecuación que le hizo sobrevivir y Ujú, mantenerse también en esa neutralidad. ujú, Pero sin embargo, pasando cuenta del inventario que tiene hoy, ujú. sorprende con un ejército que en realidad es pequeño, de 12.000 hombres, pero que puede llegar con movilizaciones y todo a cerca de 280 en una primera instancia, y casi 600.000 hombres si tomamos los reservistas. Y con aviones que se están transformando de F-16 a F-35 en un solo paso. Es decir, que es mucho más lo que parece que Finlandia está aportando a la OTAN de que lo que la OTAN le puede aportar a Finlandia. Y eso sorprendió a muchos. ¿Y eso por qué sucedió? Finlandia estuvo bajo cuerda o en el silencio o en la sombra de los debates preparándose o simplemente manejó los presupuestos de otra manera y tenía un presupuesto militar porque así le parecía que debía tener. No, no, no. Ves en realidad a una política longeva, digamos, justamente. A ver, Finlandia fue, de alguna manera, eh, justamente ¿cómo llamarlo? Un pasaje, un corredor entre imperios, ¿no? Suecia y Rusia. Es muy consciente de tener una historia donde o se defienden o nadie los defiende. Parte de una cosa que también que vale la pena subrayar, Finlandia tiene un único pariente, digamos, etnolingüístico, que es Hungría, totalmente remoto. O sea, Sí, no sí, tiene ningún tipo ¿eh? es el único de los lenguajes bálticos que tiene otra matriz. Claro, que es fino-úgrico. En realidad también comparten, creo que con Estonia, el Estonia no me acuerdo porque siempre los confundo cuál está el norte, cuál está el sur. También comparten un poco,
pero el punto es que en realidad, si vamos al caso, no hay ni siquiera una afinidad etnolingüística genuina que por ahí, yo qué sé, existe esa comunión mayor entre Suecia, Dinamarca y Noruega, más allá Por de, ejemplo, la, ahí está. Sí, sí, sí. claro, de las pugnas que hayan tenido Cuando durante hablaba de décadas. bálticos me refería a esos, claro. Claro, o sea, los escandinavos quería decir. Exacto, exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El problema es claro, que en realidad hay una larga trayectoria y una conciencia propia de vulnerabilidad. Y gente, lo que pasa con este tipo de países es que puedes tener este chico, pero todo el mundo lo entrenas a empuñar un arma. ¿Por qué? Porque sabes que puede llegar el día de vuelta en el cual seas, digamos, un botín a disputarse. Ese es Un, el pa- tema. Por eso, un país que tiene esas características, aunque está en otro lugar del mapa, pero que también es un lugar de paso, es Hungría. lógicamente. Y Yo más que Hungría Hungría, pensé y la en. política de Hungría hoy nos está enseñando cómo, perteneciendo a un bloque, es resistencia dentro del bloque para no llevar las cosas a su extremo. Quizás porque entiende que tampoco puede ser carne de cañón llegado el momento. Hungría entiende en realidad, no creo que sea tanto carne de cañón porque está bastante lejos de la frontera, digamos, con Rusia si pensamos en una guerra, ¿no? Porque tenemos en realidad a toda Ucrania, Sí, 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 sí. Polonia, etcétera, ¿no? Me No es refería la línea del frente, a la posición política. no es línea del frente militar. Lo que sí es verdad es que Hungría tiene un esquema político sui generis, digamos, dentro de Occidente, que parece acercarla más a Oriente, pero tiene claro que no puede darse el lujo de romper con Occidente porque está literal en el medio, sería sino un oasis, digamos, en el medio de Occidente, porque está rodeada de países que están alineados con la OTAN y con la Unión Europea. Em, Así que bueno, es un No, poco en está bien. realidad eso. Me gustaría, antes de ir al corte ahora, volver a Suecia, por ejemplo. Y Suecia se mantuvo con ese pasado militar y después de 1945 se transformó en un país que acompaña, ya con Noruega como país separado, digamos, pero Ujú. acompañó la deriva occidental Lógicamente, sin pertenecer a la lógicamente. OTAN. Porque Suecia, en realidad, desde digamos, de lo que es el siglo XIX, desde el Congreso de Viena en adelante, no tiene ningún tipo de pretensión territorial mayor, digamos, se abandonó la política imperialista, digamos, o sea, o imperial propia de ella en los siglos XVII y XVIII sobre todo, ¿no? Porque entendió que en realidad las batallas del mañana no se van a librar con cañones y con ejércitos, sino que seguramente con economía, con desarrollo y, bueno, el estado de bienestar. Entendió que en realidad la apuesta la deriva y por otro lado y la hizo muy bien. O sea, fueron inteligentes, o sea, hicieron de alguna manera lo que otros países, como puede ser, por ejemplo, bueno, Suiza no es el mejor ejemplo porque no es que tenga una política necesariamente de estado de bienestar, pero entendió que hay un valor intrínseco en verdaderamente estar al margen de todo. Y si bien, ojo, hay un tema no es un país demográficamente, digamos, significativo, tratando de Suecia tampoco lo es porque tiene creo que 8 millones de personas, ergo en un conflicto nunca habría pesado tanto, sin embargo, tiene reservas importantes de minerales como por ejemplo hierro y demás. O sea, siempre fue un país muy valioso y muy rico, pero siempre supo que la ubicación geográfica de ella misma la protegía, es decir, ella justamente cuenta con Finlandia al este. Eso es importante, porque hablaba de Finlandia y que no se metió en bloque con Suecia, y si eso estuvo mal. La respuesta es no, porque en realidad a Suecia en realidad tampoco le cambia mucho. Suecia le viene de perlas tener a Finlandia en la OTAN. Porque en realidad para allá a Suecia tenés que pasar por Finlandia, o Noruega, y Noruega ya es antes de antemano de la OTAN. De hecho, Stoltenberg es noruego, o Sí, sea, sí. el cabecilla de la OTAN, el líder de la OTAN. Entonces digo, no, Sí, sí, sin pertenecer a la OTAN, Suecia ya consiguió esta claro, semana tener un país de la OTAN entre ellos y Rusia. claro, y es brillante, o sea, Suecia en realidad es una victoria, porque la única manera que Rusia puede invadir Suecia ahora es por mar, y es una invasión marítima de las empresas más complejas a No, no, realizar no, hoy ya no existe. a nivel militar, no hay manera. Entonces digo, Suecia, si estuvo mal o no Finlandia, yo diría que en realidad Suecia igual sacó, a mi criterio, capaz que están insultados, capaz que se sienten ofendidos políticamente, pero a nivel militar es un éxito total. Ya Rusia no tiene manera de llegar sin detonar una reacción, o digamos, de la Alianza Atlántica. Yo te diría que al revés, es una jugada excelente. Eh, y bueno, me parece que es importante, si se llega, o sea, si llega a concretar después que Suecia también ingresa a la OTAN, bueno, vamos a tener un programa sobre Suecia y eso que a mí siempre me encanta, me parece que hay un tema que es común a estos dos países y es efectivamente cómo la política de Putin logró sacudirles esa neutralidad, digamos, tan
afirmada que ya existía, Bueno, eso lo y vamos a discutir en el último bloque, perfecto, y porque arrojarlo de tenemos, una idea. tenemos debate allí. Excelente, me Ya encanta. volvemos, Rodrigo, amigos, nos volvemos a ver en unos minutitos. No se vayan, seguimos aquí en la hora global, en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, y hoy también con una transmisión en video que pueden ver en el canal de YouTube de En Perspectiva. Muchísimas gracias, ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos aquí en la hora global, aquí en la tarde de Radio Mundo, con Rodrigo Melgar discutiendo, Melgar, perdón, te pido disculpas, Rodrigo, me salió muy apurado el nombre, el No apellido, pasa nada. eh, discutiendo los pros y los contras de este ingreso, pretendido ingreso de ambos, de tanto Finlandia como Suecia a la OTAN. En el caso de Finlandia sí, se concretó, en el caso de Suecia aún no. Eh, Jugó ahí, cabe consignarlo, pero los oyentes estimamos que ya lo saben, esto ya es sabido, la pretensión de Erdogan apoyándose en esa unanimidad ineludible que tiene la OTAN para poder integrar nuevos miembros, de que su voto estuviera condicionado a que tanto Finlandia como Suecia pudieran modificar su legislación antiterrorista y desde el punto de vista de la inmigración, porque entiende Turquía que hay elementos de origen kurdo y de organizaciones nacionalistas kurdas, eh, que sin ser un país, sin embargo, funciona como nación, que tienen un conflicto permanente con Turquía, incluso están ocupando territorio que está dentro del territorio oficialmente turco, y que de alguna manera Suecia y Finlandia han protegido a esos que Turquía considera terroristas. Incluso algunos de ellos, en el caso de Suecia específicamente, se ha pedido la deportación de estos elementos, cosa a la que Suecia no ha accedido, y quizás y sin quizás, esa es la razón o una de las razones por las cuales Suecia aún no tiene el voto turco para poder ingresar a la OTAN. De todas formas, como tú decías, Rodrigo, es cierto que bueno, que una vez que Finlandia ingrese, la OTAN puede, perdón, Suecia puede mirar por encima de Finlandia, ahora en sentido contrario, a través del Báltico, y ver que entre ellos y Rusia hay un país de la OTAN, además, muy bien armado, eh, así que de alguna manera tampoco podemos ver a partir de ahora una necesidad urgente de parte de Es Suecia, que te cuento algo, aunque el incluso, empuje quizás sí lo haga, ¿no? es que incluso te cuento algo, me quedé pensando, ¿no? Pero incluso, nosotros miramos el mapa de la Segunda Guerra Mundial, incluso, eso me acordaba, y ojo, no pretendo que esto sea un análisis, digamos, ni mucho menos, pero meramente tomar un dato interesante, y es que si pensamos en el mapa de la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca y Noruega estaban ocupadas por Alemania nazi, Finlandia estaba, por ejemplo, aliada con la Alemania nazi, y Suecia, o sea, y Suecia, eh, neutral ahí, tipo, Alemania no la tocó y nada, y estuvo cómoda con esa situación de, eh, estoy acá, de alguna manera, digamos, el bloque del eje opuesto a la Unión Soviética, oficia como un colchón, de alguna manera, está tranquila, después en realidad supo acomodarse cuando hubo un viraje militar, o sea, es un país que en realidad tiene costumbre, quiero decir, de Eh, mantenerse al margen y ver cómo las alianzas gestionan sus cosas, o digamos, sea, de alguna manera, y aún así estar en paz, digamos, y protegida. ve los conflictos pasar desde la otra orilla del Báltico. De alguna manera sí. Ahora, me gustaría discutir contigo, bueno, qué hay de bueno y malo entre esto de Finlandia, en que ingrese a la OTAN o no. Eh, yo tenía una visión bastante contrapuesta a la que tú has dejado entrever hasta ahora. Sí, Desde mi punto de vista, Finlandia forma parte de la Unión Europea, sí, y si bien no es una asociación de carácter militar, sí es cierto que tiene, sobre todo en el artículo 42, un mecanismo de defensa comunitario tal que implica acudir en defensa de uno de los miembros si es atacado. No sí, así tiene la es. contundencia del artículo 5 de la OTAN, pero sí es cierto que existe. Entonces no veía realmente, Rodrigo, te lo digo en serio, no veía la necesidad de Finlandia de dar ese paso porque en contrapartida, como yo soy de los que piensa de que esto hay que verlo a largo plazo, de que Rusia no se va a mudar, va a seguir estando allí,
y que en algún momento las aguas se van a calmar, quizás muy lentamente, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, pero se van a calmar. Y de alguna manera hay que encontrar un camino para ver a Europa con Rusia o junto a Rusia o conviviendo con Rusia o por lo menos en un estatus de cierta vecindad con Rusia. Pasa que Entonces, nosotros partimos de dos supuestos me parecía diametralmente que opuestos. Finlandia se estaba comprando, o sea, que estaba subiendo el volumen y subiendo el valor del enemigo, en el sentido de subiendo el valor de la enemistad que tenía con Rusia. Mira, primero que nada, porque esto lo hemos hablado antes y todo esto parte siempre de una discrepancia. O sea que yo del primer día fui los que dije Ucrania no cae, Ucrania aguanta, Rusia no puede ganar. Así que, o sea, y esa predicción me salió bien. Ahora la siguiente predicción que tengo es, que lo dije la otra vez y la mantengo, yo creo que esta guerra va a terminar con una victoria ucraniana. No creo que se llegue ni siquiera a un statu quo, para mí no, para mí termina con las tropas de Kiev en las fronteras de Donetsk-Lugansk y potencialmente en Crimea. Eso es lo que yo digo, porque pero no lo digo porque pienso, porque estoy sobrevalorando, digamos, las capacidades bélicas de Ucrania, sino porque yo creo que hay tanto en juego que Ucrania no puede rendirse si no logra eso. Porque cualquier cosa que no sea eso Lo que pasa es que esa implica mirada que cae. existencial también la tiene Putin. Pero yo creo que Putin cae antes. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Putin cae antes de lo que cae el apoyo a Zelensky. Creo que Putin tiene mucho más precaria la posición. No por un tema de reportes ni nada, que por ahí tenemos acceso ni mucho más, sino hay un país que está jugando su existencia y otro hay un autócrata que se juega su existencia, que no es lo mismo. Una nación está jugando su identidad y su existencia. ¿Tú Otro no lado es crees que, tú no crees que Rusia tiene una percepción existencial con esto? no, yo creo que no, porque es irreal directamente. O sea, es verdad que el gobierno ha logrado asusar miedos y demás, pero yo no creo, nada se compara a tener tu país verdaderamente siendo invadido, ¿entendés? A tener gente, digamos, parientes y demás en zonas ocupadas, muertos y demás. No hay punto de comparación. Para mí, el cansancio para mí, quiero decir, hay un estrés mucho mayor, digamos, al cual están sometidos los ucranianos y demás, pero por otra parte, como están jugando ellos mismos su continua existencia y no meramente la supervivencia de un cadre, de un cuadro político, me parece que en realidad, a la larga, para mí esto lo gana Ucrania. Sencillamente porque no le queda otra. Eso es lo que yo creo. ¿Y qué pasa? Como hoy por hoy la lucha se transformó en un universo binario donde o gana uno o gana el otro, pienso que en realidad la apuesta finlandesa es bueno, me voy con la OTAN. Pero aparte, incluso más allá de esto, ¿no? Vamos a incluso dejar de lado el tema de quién gana y cómo es el futuro. Vos decías, Finlandia se compró con esto un problema porque igual tenía el apoyo de la Unión Europea y, digamos, acá lo que consiguió es meramente meterse en un marco de la OTAN. ¿Qué garantía adicional le da? Primero que nada hay dos garantías que yo noto claritas. Garantía uno, Estados Unidos. Porque Estados Unidos no es parte del esquema, digamos, de seguridad colectiva de la Unión Europea. Y podemos argumentar que en el caso del ataque a un miembro de la Unión, Estados Unidos seguramente se habría metido. Yo creo que con la administración actual, Bueno, lo está haciendo ahora con Ucrania, que no forma parte ni siquiera de la Unión Europea. bien, ¿no? Yo creo que con el marco actual, con la administración actual, Estados Unidos posiblemente interviniese, pero si fuera, por ejemplo, una política exterior mucho más similar a aquella, o por lo menos a la retórica de Trump, porque en acción tenemos que haberlo visto, no sabemos cómo habría sido, pero la retórica de Trump era de contracción, era de no involucrarse en el exterior. Es verdad que en realidad en los hechos se involucró bastante, pero a nivel de retórica, siempre fue una retórica de contracción, de no inmiscuirse allí donde Estados Unidos no tiene intereses geopolíticos, ¿no? En cambio, si hay un vínculo jurídico como la OTAN, hasta Trump te interviene, ¿entendés? Porque no le queda otra. Porque hay todo un marco, digamos, de una alianza que lo obliga. ¿Me explico? Mientras que en cambio, si fuera meramente Unión Europea, que tiene que dar ese apoyo, y supongamos que Estados Unidos de vuelta bajo Trump o algún otro líder, digamos, ahí, digamos, que predique el aislacionismo, yo creo que en ese caso Estados Unidos posiblemente no se inmiscuiría. De esta manera, Finlandia se asegura el apoyo estadounidense. Segundo tema, para mí, incluso capaz que más importante. Todo, es verdad que la Unión Europea tiene un marco de política, digamos, europea de defensa y más, pero hay que entender que la mayor parte del esquema defensivo militar europeo, el orden de batalla, que se llama, del ejército, digamos, de los países europeos, está planificado bajo el marco de coordinación de la OTAN. Porque hay una superposición casi 100% entre ambas. Entonces, en realidad, todo lo que es
comando central de la OTAN, directivas de la OTAN, pensado digamos, hasta lo más minucioso, ¿no? Brigadas, divisiones, regimientos, todo pensado de una forma colectiva, donde hay un apoyo, digamos, mutuo y complementario entre los ejércitos que hacen parte de la OTAN. Entonces, no es lo mismo tener que actuar por fuera del marco de la OTAN, digamos, como Unión Europea, de una forma mucho más desorganizada, improvisada, enclenque, que actuando bajo el paraguas de la OTAN, con toda una estructura, digamos, ya vertical, más que vertical, es decir, mancomunada, definida y operativa de hace décadas, ¿no? Incluso hay un tema allí de superposición tal que pone en duda la necesidad de que de que estén separadas. Es decir, una de las tesis que yo he manejado y que estoy elaborando hace referencia a que debiera institucionalizarse el sistema de defensa de la Comunidad Europea y debería dejar de existir la OTAN como tal, pero no dejar de existir, sino cambiar de nombre, digamos, y ser el marco institucional de la Unión Europea. La Unión Lo que Europea pasa es que debería tener un bueno, marco institucional militar, por bueno, ejemplo, esa fue en y realidad una sería, de y las sería la OTAN, y discusiones, debería una tener puentes de acuerdos militares con Estados Unidos y ya está. de las grandes digamos, discusiones, digamos, post-Brexit, sobre todo, Claro. porque en realidad el Reino Unido, ahora de la salida justo de la Unión Europea, el mayor vínculo militar que tiene con la Unión es también, digamos, a partir de la OTAN. Entonces, una de las ideas que flotaba justamente sobre la Unión, o sea, digamos, o sobre los políticos de la Unión, muy digamos, llevada por Macron sobre todo, era el tema de, bueno, nosotros como Unión Europea, aparte porque Gran Bretaña era uno de los países más trancantes, digamos, en la profundización justamente digamos, de De las acuerdo. Sí, coordinaciones, sí. digamos, a nivel supranacional, lo que dice justamente, lo que decían justamente era, bueno, a ver, tenemos la vía libre ahora para finalmente centralizar la Unión Europea. Es el momento de hacerlo, ¿no? Y una de las cosas que estaba en el tapete era justamente la OTAN, perdón, más que la OTAN, la política común de defensa europea, ¿no? Porque pensemos incluso en que estábamos todavía en aquel momento en la era Trump. O sea, que Trump que decía, no me quiero inmiscuir con la Unión Europea, el Reino Unido que se va, ¿qué significa esto? O nos hacemos cargo nosotros o no se hace cargo nadie. El tema es que con Biden y digamos, el retorno de Estados Unidos a la escena geopolítica internacional, la Unión Europea, y yo por eso, con lo que te decía hoy, ¿te acordás que hablamos del tema de que tanto perduran los acuerdos, digamos? Fue más no una entrevista, sino entre nosotros. Pero allá, por ejemplo, si nosotros mirábamos Europa en el 18, decíamos, Europa tiene un viraje acá, clarito, se apartó de Estados Unidos y labra su camino propio. Pero ni bien, yo te lo había dicho ya en su momento, que ni bien yo dije, si Estados Unidos vuelve, seguro que Europa vuelve con Estados Unidos. Y así fue. Yo creo que no hay tal cosa, yo creo que a menudo no hay cosas tan desandables, me explico, por eso hablamos de lo de Irán y Sí, Saudi sí, 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 Arabia hoy. correcto, Yo no correcto. creo que sea una cosa que sea irreversible, al contrario, para mí las cosas duran mientras la situación está así, y después, cuando se restablece, a menudo se vuelven a las alianzas anteriores. Y el tema es ese, yo creo que le ofrece una mayor garantía funcional a la Unión Europea ser parte de la OTAN hoy por hoy que tener una política, digamos, autónoma. Hoy por hoy. Rodrigo Melgar, muchísimas gracias por estar en la hora global. Otra vez nos has enriquecido con los conceptos. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a vos, Gustavo. Y vamos a volver a hablar de otros Una temas. cosa que Muchos quería temas agregar nomás, interesantes. Sí, disculpa. como adendo rapidito, porque me preguntaste, me quedo por decir esto. ¿Qué ganaba Finlandia con esto? Gana una protección, gana una garantía. Porque Finlandia vio que la garantía, o sea, que Rusia no se ciña a ningún parámetro digamos, de respeto de acuerdos. O sea, no respetó a Ucrania, digamos, con los acuerdos firmados en los 90 para justamente respetar su integridad territorial. Vio que en realidad hizo lo propio, o sea, digamos, incluso cuando intervino en Kazajistán para apoyar al premier. De alguna manera hay una idea, o sea, o sea, hay una conciencia de que Rusia es un actor, digamos, rapaz, en algún sentido, en la política exterior, ¿no? O sea, un actor agresivo. Y lo que logró justamente Putin, lo que yo te decía antes y lo mantengo, es que Putin logró justamente empeorar su situación geopolítica a través de intervención en Ucrania. Perdió Ucrania para siempre y también encima perdió ahora la neutralidad finlandesa. Un Bueno, error garrafal geopolítico la intervención de Putin en Ucrania. tomamos el dato y tomamos el concepto y te agradecemos mucho. Por favor, Amigos, Gustavo. amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas en la tarde de Radio Mundo. Los dejamos por ahora. Muchísimas gracias y hasta siempre. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.